Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola a todos, bienvenidos a Notas Terapéuticas, su podcast favorito de salud mental. Pues bueno, como saben, ahorita en digamos, en el momento histórico que estamos viviendo ahorita, hace unos días llegó una famosa banda a México, BTS, y bueno, causó mucho revuelto, digamos, dentro de aquí México, por si nos ven de otros lados, porque muchas chicas, de repente, bueno, quizá yo vi muchos casos de chicas que se quedaron sin boleto. Entonces, todo esto fue como un espectáculo que de repente empezamos a ver en las noticias y en las redes sociales. Hoy les vamos a platicar un poco de esto, pero antes de comenzar, quiero también saludar a mi compañero Jesús Emilio. ¿Cómo estás el día de hoy, Jesús? Hola Andrea, yo me encuentro muy bien, emocionado de hecho por el tema del que vamos a platicar, de decir que pues todo esto que tiene que ver con la música, su significado y todo lo que tiene que ver con el mundo artístico y la conexión con las personas es algo que genuinamente me emociona. Eh, me encuentro muy bien fuera del calor que está haciendo y como te lo decía también un poquito fuera de micrófono, les comparto a ti y a la audiencia que pues el día de hoy me tocó una pequeña tormenta, entonces aquí en donde estoy ha sido constante esta parte de la lluvia y un poco molesta por los pequeños desperfectos que causa, pero pues fuera de ello, estamos excelente y vamos a ir abriendo este tema. Y sí, ¿no? O sea, de momento este tipo de bandas tienen una presencia que son un fenómeno en todos lados. Y se vuelve obvio, incluso hasta para las personas que no estamos conectados con ese medio, qué grado de importancia puede llegar a tener como el vínculo que tienen las personas como con estas bandas, ¿no? Es bien impresionante. Claro, y de ahí justamente viene mi inquietud. Como te compartía hace unos minutos antes de entrar a grabar, yo al día de ayer me puse a ver un video donde varias chicas compartían por qué o desde cuándo se habían vuelto ARMY de esta banda, o Ujú, habían pertenecido a este fandom ARMY, y por qué no. Muchas de ellas compartían por situaciones que estaban viviendo en su vida, incluso situaciones difíciles relacionadas con la salud mental, y de ahí me surgió la inquietud de, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros esta parte donde admiramos a ciertos artistas y conectamos con cierto tipo de artes, con la danza, con el teatro, con la música, con el cine, incluso con las series también? ujú. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no sucede esto? Y bueno, creo que a lo largo del capítulo pues trataremos un poco de dar una explicación a estas preguntas. Y bueno, con esto quiero empezar. ¿Cuál es tu experiencia, Jesús, en este tema de ser fandom o al revés, igual inspiración de alguien? Pues mira, para empezar, siempre como que siendo fan, porque yo me acuerdo mucho y justamente es algo que he platicado varias veces en otros medios, pero yo me acuerdo mucho del momento en el que una buena parte de mi vida se definió, que fue cuando yo conocí a la banda Mago de Oz por un mero accidente. O sea, yo me encontré un día un disco en la calle, tirado porque alguien perdió una bolsa, y en medio de ese disco venía una canción de ellos que a la fecha creo que sigue siendo mi canción preferida. Me gustó mucho, fue la primera vez que conecté como con la idea de esto es algo que genuinamente yo quiero escuchar. Y a partir de ahí, o sea, entre conociendo lo que estaban haciendo, o sea, te comparto rápidamente que, que eso fue lo que definió el hecho de que yo sea baterista, porque sí lo definió el hecho de que me haya gustado también como la parte de tratar de escribir las canciones, que es parte de lo que hago actualmente, definió el hecho de querer hacer música y tratar de como
compartir esa idea. Y todo eso fue justamente como por el vínculo. Ya después, como analizándolo, sí creo que desde ahí, o sea, fue como el gran efecto mariposa, porque lo primero que creo que me llamó la atención de esto es que encontré una expresión artística de alguien que en mi experiencia me hizo sentir comprendido. Lo que estaba escuchando pensé, o sea, sentí que eso era algo que me gustaba y lo que estaba hablando la canción también sentí que eso era algo que me identificaba y me hizo sentir comprendido y entonces me hizo querer quedarme ahí en esa parte del artista y de ahí pues ahora sí que en adelante. Ok, ok. Bueno, pues gran experiencia en este aspecto. Honestamente, yo siento como que no tengo como algo tan fuerte, una conexión tan fuerte así. Ujú, Quizá un poco más lo puedo ver de repente con ciertos personajes de películas. O también hace rato te compartía, ¿no? En cuestiones de danza, o sea, cómo transmiten los bailarines sí, ciertas emociones, o incluso hasta conflictos. Creo que ahí me iría un poco más, acerca de mí. Ujú. Y creo que justamente tiene que ver con esto, o sea, muchas veces a través de todas estas artes vemos reflejada cosas propias que ya sea estamos pasando, a mí se me ocurre, o que incluso podemos llegar a alcanzar, o que, perdón, queremos alcanzar, o ciertas emociones que también no sabemos muy bien cómo procesar, o sea, un montón de cosas. Y no me dejarás mentir, que bueno, si nos ponemos un poco estrictos con esto de la psicología, hay algo que se llama proyección, ¿no? Entonces, justamente cómo proyectamos ciertas ujú. cosas propias en estas personas o en este tipo de expresiones. Y fíjate que creo que tiene mucho que ver, fuera de con lo que conectamos y lo que queremos expresar con el lenguaje, ¿sabes? Hay veces, me ha pasado, como dices, o sea, como en la parte de la danza o en la música o en la poesía o en la pintura o en el cine o en cualquier otra arte, que creo que tiene que ver mucho con con que esta muestra de arte que encontré refleja lo que siento. Alguna vez yo platicaba con una amiga mía que escribe, ella se dedica a escribir y de vez en cuando hace poesía y demás, y con ella platicaba mucho que la poesía es como la manera de describir emociones, no cosas. La poesía a través de cómo está dicha, siento que conecta para que sientas algo. Y creo que a nosotros nos pasa lo mismo con lo que proyectamos. Sí, o sea, nos encontramos con algo que de momento conecta con el tipo de lenguaje y como que le da forma. De momento siento que encuentro una canción que, no sé, a lo mejor está poniendo en palabras esto que yo estaba sintiendo ayer en la noche y no sabía cómo explicar. ¿Sabes? Está validando la experiencia de lo que yo estaba viviendo ayer. Y no solo eso, sino que me hace entender que alguien más también la vive y también me ayuda a darle forma a si me la quiero quedar, qué quiero hacer con ella, o qué tipo de identidad puedo tener incluso por estar viviendo estas experiencias. Todo eso es algo muy importante que pasa, creo que dentro de ese proceso. Sí, y yo creo que ese sentimiento, o más bien es esa sensación que tú nos estás queriendo transmitir de cuando conectamos con algo, como tú dices, con alguna letra de alguna canción, con algo que estamos viendo y que Sí, refleja cómo nos estamos sintiendo, lo que estamos pasando, y nos sentimos por un momento menos solos en ese aspecto. Y yo creo que lo que también nos hace como engancharnos a cierto tipo pues, de cosas, ¿no? O sea, que donde nos vemos reflejados. y claro, y es que esa parte de generar pertenencia, identidad y pertenencia, no sentirse solo, también creo que es algo que da como mucho empuje al desarrollo de una personalidad incluso hasta más definida. O sea, eso
puede significar muchas cosas. Pero ahorita que me estabas hablando de BTS específicamente, me estaba acordando de hace poco tiempo que hubo una buena denuncia por parte justamente de las fans de esta banda por la cuestión de los revendedores y este tipo de situaciones. Y hubo saboteos masivos en ese tipo de prácticas que se siguen llevando a cabo y que de hecho sí sacaron a la luz y dejaron en evidencia muchas cosas que estaban funcionando mal en el sistema de boletaje, en la manera en la que se vendían los boletos, en el modo en el que estaba funcionando muchas cosas. Y creo que justamente, no sé, este tipo de alcance solamente lo tiene un grupo organizado de personas que van sobre un mismo fin. Y eso ya genera una comunidad, o sea, una comunidad real, más allá de que compartamos el gusto por una banda. Claro, como tú dices, y ya, o sea, no solamente es el fin, sino la acción, yo creo, de Claro. que vamos a no comprar con revendedores o vamos a buscar que el gobierno revise, bueno, o la Profeco en este caso, a esta compañía para que haya cambios. Y a veces no volteamos a ver justamente hasta dónde, bueno, el artista, ¿no? Puede llegar, tener un alcance con acciones que hagan sus fans a favor y en contra. Ujú, Y también como fan, ¿no? Lo que nos une para no solamente alcanzar el objetivo de verlos, sino también quizá de sentirnos acompañados. En este video que vi, recuerdo que también las chicas, o bueno, la persona, la chica que entrevistaba decía como estos freebies que son como pequeños regalitos que se dan entre ellas o bueno, ya actualmente creo que sucede en otro tipo de conciertos, pero que en cierta forma te una conexión de, ah, mira, yo hice esto porque yo soy fan y para mí representa esto y alguien más dice, yo hice esto. Y finalmente pues, son personas que igual y no se conocen o igual y son de diferentes partes de la República, pero ya generan como estos momentos de conexión. ujú. Sí, al final terminamos hablando de lo que decíamos ahorita, ¿no? Ya es una comunidad justo con todo y todo, y es una pertenencia real. En este caso estamos hablando como de esa comunidad en específico, pero creo que el hacer este tipo de conexiones, o sea, y tener esta identidad, o sea, llevarla de alguna manera como implícita, también nos permite conectar a lo mejor con mayor facilidad con las personas con las que compartimos también como ese tipo de gustos, ¿no? De manera obvia. O sea, yo sé que si a ti te gusta a lo mejor la misma película que a mí, podemos tener una vida totalmente distinta, pero tú y yo podemos sentarnos a platicar acerca de una película que ambos disfrutamos. Y se vuelve como un punto de conexión que sí me permite a lo mejor esa llave para explorar el que más haya dentro de este vínculo, que quizás si no existiera esa película no habría. A lo mejor nada me conectaría contigo de no ser porque compartimos ese gusto en este caso. Pero también es como bien curioso cómo vamos poniendo cada una de esas cosas y situaciones ahí. Claro. Y bueno, aparte yo creo que de la conexión y la comunidad que estamos hablando, yo también diría esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice de nosotros esa persona, esa arte, esa representación, pues sí, acerca de nuestra persona, ¿no? Eso de un estado emocional que estamos pasando, cómo nos sentimos, lo que queremos alcanzar, todas estas cosas, creo que vale la pena de repente echarnos un clavado para ver, pues eso, que estamos comunicando, ¿no? A través de estos gustos que podemos tener. Ujú. Es que, bueno, no sé, creo que justamente lo que comunicamos es que creo que tiene mucho que ver con darle forma a lo que sentimos. Si lo pudiera como tratar de poner en palabras, creo que es eso. O sea, de alguna manera, me imagino que cuando llego en mi carro con una canción de fondo, de algún modo estoy diciendo, esto me gusta y de alguna manera me identifica. Es el tipo de música que me gusta
o tiene algún elemento que me gusta y eso va dejando como que ciertas pistas. Y creo que tiene mucho que ver tanto con la proyección que decías hace rato, como con la idea de darle forma a lo mejor a las emociones. Me siento cómodo externando mis emociones así, porque creo que, no sé, a lo mejor este poema, este libro, esta canción, esta película explican bien lo que siento. Y es una manera como de formalizar el sentimiento, si es que se entiende lo que trato de decir, porque es como una manera de organizar mis propias experiencias internas. Es como saber medirlas incluso, ¿no? El, esto se siente como aquella canción, es algo que he escuchado muchas veces, tanto en terapia como en la vida, y me ayuda a entender que pues estoy organizando como de me siento así, tal cual como en esta experiencia, ¿sabes? Y me permite controlarla como, pues como eso, o sea, como una experiencia aislada y me permite entenderme también como un poco más. Porque quizás, a lo mejor dicho de esta manera, en las palabras del artista, puedo terminar encontrando lo que yo necesitaba para poder dejarlo salir. Y a lo mejor no siempre me da una respuesta, pero pues solamente es como para estar ahí ayudándome a procesar cosas, como muy silenciosamente, pero presente. Sí, y yo creo que algunas personas, digo, que tienen como estas habilidades también a hacer sus propias creaciones, eso, a través como de algo artístico, de justamente cómo se están sintiendo, ¿no? También como tú me compartes, yo también he tenido pacientes que, bueno, sí hacen cosas como dibujar, como crear poemas. Creo que no he tenido hasta el momento a alguien que se dedica a la música, pero sí cómo expresan eso que están pasando a través de todas estas herramientas artísticas que de repente podemos llegar a desarrollar. Ujú. Y que creo que también, como tú dices, es una forma de, ay, ahorita no me acuerdo la palabra que pasa, pero bueno, como identificar o clarificar qué es lo que estoy pasando y expresarlo, sacarlo, ¿no? Incluso de mí mismo y procesar. Hablamos muchas veces tú y yo en otros episodios acerca de gestionar las emociones y esto. Bueno, también esta es una forma. Sí, claro, de hecho, incluso en otros capítulos hemos hablado acerca de, no, pues, ¿qué hago para regularme emocionalmente cuando estoy triste, ¿no? Por ejemplo, pues quizás me tomo un tiempo y me pongo a ver una película que me gusta, ¿sabes? O a lo mejor pues, estarás de acuerdo que hay personas que tienen una playlist para subirse el ánimo, ¿sabes? O sea, o que se ponen caricaturas porque los hace sentirse mejor. Y de algún modo tenemos totalmente conectadas esas cosas a lo que significaron en algún momento. Por otro lado, también justo creo que todo este tipo de cosas nos ayudan en la regulación emocional. E incluso pienso que la necesidad del arte es justamente esa, poner como al alcance de las personas diferentes tipos de expresión, porque no necesariamente alguien tiene que expresarse como yo para poder decir que se expresa. O sea, a lo mejor alguna vez lo platicaba con un amigo y le digo, o sea, quizás si, no sé, yo conozco un artesano que hace llaveritos y esa es su manera de expresar algo, ¿sabes? Haciendo cosas a mano y está bien. Y yo lo hago de una manera diferente, simplemente son diferentes canales y a lo mejor alguien encontrará una canción mía y dirá, "Ah, no, pues pasa por alto y no me interesa, pero encuentro un llaverito que le significa un montón, por lo que sea. Y también creo que eso es muy valioso porque me ayuda a regular cómo me voy sintiendo, cómo proceso algunas cosas, cómo libero algunas otras e incluso cómo conectamos, ¿no? Con ciertos recuerdos o con cierta motivación, hasta en ciertos puntos. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Bueno, pues yo creo que es muy enriquecedor poder como hablar de esto, ¿no? Y bueno, ya sabes que yo trabajo mucho con adolescentes, un poco por ahí si algún papá nos está escuchando, no verlo como necesariamente algo negativo, porque de repente algunos papás como que,
asusta, ¿no? O de repente empiezan a decir, ay, ¿por qué mi hijo escucha estas canciones melancólicas? ¿O por qué admira a este artista? Y de repente es como solo criticar esa parte y no comprender, o acompañar en lo que están pasando sus hijos. Sí, de hecho, incluso justamente de una entrevista con un artista alguna vez escuché esa parte de lo primero que yo haría no sería decir algo, sino sería preguntar. Porque justo es eso, ¿no? O sea, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo. Si yo sé que estoy tocando temas difíciles, y yo sé que como artista estoy tocando temas melancólicos, sé que estoy tocando temas a lo mejor tabú, sé que estoy tocando temas de cierto tipo, creo que también cargamos con la responsabilidad de ser conscientes del mensaje que estamos mandando en general, ¿no? O sea, porque al menos esto lo digo como desde el lado en el que pues también me he visto en este punto de escribir cosas, publicarlas, tener de alguna manera como un algo que dejar. Y me llama la atención porque incluso como sabiendo qué es lo que uno proyecta, me ha pasado, tanto en el buen sentido como en el no tan bueno, encontrarme personas que me comentan así como de, "Ah, es que tal canción para mí significa tal cosa. Y son interpretaciones totalmente distintas a lo mejor a lo que yo me estaba imaginando en su momento, o Fernando, mi compañero, se imaginó en su momento, porque nosotros pues internamente sabemos qué estábamos haciendo en cada una de las canciones, pero me llama la atención también como esta parte de cómo cada uno también podemos ir viendo en esta muestra de expresión justo lo que yo siento y no lo que realmente se quiso depositar aquí. Creo que eso también es importante para regresar al tema de introspección. Y como decías, ¿no? Sobre todo en la parte de adolescentes y con los padres, creo que antes de criticar estaría como un gran ejercicio empezar a preguntarme a lo mejor qué es lo que te identifica de esto, ¿sabes? Porque entendiendo esa parte, pues quizás sí puedo abordarlo desde otro ángulo que no sea un juicio, sino pues a lo mejor, no sé, algo que genere más cercanía. Pero bueno, creo que será tema para un tema después. Sí, definitivamente creo que podemos ahí como ahondar más. Pues sí, pues a modo de conclusión, ¿cuál sería la tuya, Jesús? De lo que venimos platicando hasta acá, creo que una idea que me gusta para concluir es que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. El hecho de encontrar un medio con el cual me identifique. Te comparto y les comparto que uno de los ejercicios que yo ocupo hablando de logoterapia cuando trato sentido de vida y este tipo de situaciones tienen que ver con identificar cuáles son las cosas que en este caso a mis pacientes les generan cierto tipo de pasión. La música es muy pasional, el arte en general es muy pasional, la danza es muy pasional, el cine es muy pasional, y ese tipo de cosas usualmente nos dan ciertas pistas. Entonces, como que cuando nosotros encontramos el núcleo de cuáles todas estas cosas con las que conectamos, sí nos abrimos un poquito la puerta para entendernos más profundamente. Entonces, yo cerraría eh, con recobrar como la importancia de preguntarme por qué es que me gusta lo que me gusta, por qué me gusta tanto, con qué me conecta y qué lo vuelve tan importante para mí. Me agrada estas preguntas, ¿no? Incluso de repente, pienso, ¿no? En mis propias respuestas. Sí, pues yo creo que a modo de conclusión, añadiendo como algo más de lo que tú nos dices, pues también no solamente de repente quedarnos en la admiración de cierto artista, ¿no? Sino también, como tú nos decías a lo largo del podcast, empezar a conectar con otras personas que tengamos ese mismo gusto y pues quizá eso, formar parte de una comunidad que nos conecte. Ahorita hablamos mucho como de, no, pues es que acerca de ver a las personas no solamente por medios digitales, sino también de manera presencial, eso. Y pues creo que es una manera en la cual podemos ir generando esto. Ujú.
Claro, también como otra cosa que me gustaría añadir es que creo que si forma parte de nuestra identidad, también tenemos que buscar una manera, o lo natural sería encontrar una manera en la que vamos a terminar expresando cosas también, como lo dijiste hace rato. Y algo que sí puedo como sugerir mucho es no cortarle las alas a esa parte. Dejémonos expresar cosas porque así nos vamos a conocer más. Al final del día también, o sea, lo que decidimos que nos gusta también forma parte de quienes somos y las decisiones que tomamos. Entonces, con esos, ahora sí me gustaría cerrar. Y pues, si te parece bien, me gustaría empezar a despedirme de ti y de las personas que nos acompañaron el día de hoy aquí en el podcast. Y como siempre, les recordamos que nos pueden ir a seguir a nuestras redes. Estamos como Notas Terapéuticas Podcast en todas las redes, en Instagram, en Facebook, y también estamos en YouTube y en Spotify, por si nos quieren ir a ver y echarse el chismecito con nosotros todas las semanas. Muchas gracias y hasta luego. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.